Hola, ¿qué tal? En este video les voy a hablar de las variables de entorno. Esto nos va a servir para nosotros poder abrir cualquier programa desde la consola CMD sin necesidad de estar poniendo la ruta completa donde se encuentra ese programa. Había explicado anteriormente cómo podemos nosotros abrir un programa desde la consola CMD, pero teníamos que poner la ruta. Por ejemplo, tengo aquí este programa Camtasia Studio. Voy a irme a la ubicación donde se encuentra. Clic derecho, abrir la ubicación del archivo. Y esta es la ruta donde se encuentra Camtasia Studio, ¿sí? Se encuentra en el disco local C. Aparte del disco local C, tengo otras unidades que creé virtualmente. Particioné el disco, lo expliqué en un video anterior. Bueno, y dentro del disco local C hay una carpeta que se llama archivos de programa, en inglés Program Files. Dentro de esa carpeta hay otra que se llama Tech Smiths. Dentro de esa carpeta hay otra que se llama Camtasia 9 y aquí está el ejecutable. Camtasia Studio es el nombre. Vámonos aquí, clic derecho, propiedades, y vemos que la extensión es .exe. Bueno, si yo quiero abrir este programa desde la consola CMD, por ejemplo, voy a ingresar a la consola CMD, Windows R, CMD, y si yo quiero, vemos aquí que se encuentra esta ruta, que es en el escritorio. Bueno, me voy a ir al directorio raíz, pongo C, CD y diagonal invertida para irme al directorio raíz, ¿sí? Esta consola yo la ejecuté así normalmente, pero la podemos ejecutar como administrador. Esto nos va a servir para ciertos comandos que se necesitan los privilegios de administrador. Había creado anteriormente, me voy al escritorio, un acceso directo para ingresar a la consola CMD, pero como cambié de nombre de usuario, es decir, creé otro usuario en mi computadora, ¿qué es lo que sucedió? Ya no tengo ese acceso directo de la consola CMD, pero lo voy a crear rápidamente. Esto nos sirve de manera de práctica. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, nuevo, luego acceso directo y ponemos aquí simplemente CMD, siguiente, le damos el nombre y aquí hemos creado el acceso directo. Voy a configurarlo para que se ejecute como administrador, clic derecho, opciones avanzadas y elegimos aquí ejecutar como administrador. Le damos aplicar y vamos a poder ejecutar esto como administrador, ¿sí? Bueno, si yo quiero abrir Camtasia Studio desde la consola CMD sin poner la ruta, ¿cómo se llama el ejecutable? El ejecutable se llama Camtasia Studio. ¿Qué es lo que va a pasar? Start Camtasia Studio. ¿Qué es lo que no me lo reconoce? No lo puedo abrir porque necesito poner la ruta completa. Pero con este tema del cual les voy a hablar de las variables de entorno no va a ser necesario poner la ruta. Nosotros vamos a poder ingresar Camtasia Studio de cualquier otra ruta. Copio la ruta donde se encuentra, con CD cambio de directorio, me voy al directorio donde se encuentra el ejecutable y ahora sí voy a poder ejecutar el programa Camtasia Studio y vamos a ver que se va a abrir. Vemos que se está abriendo Camtasia Studio. Tuve que poner la ruta para poder abrir ese programa, pero yo no quiero eso. No sería muy factible tener que estar poniendo la ruta cada vez. Hay mucha gente que trabaja desde la consola CMD durante varias horas. Está acostumbrado a utilizar la consola CMD y suele abrir los programas desde aquí. Entonces no sería factible tener que estar buscando la ruta donde se encuentra para poder abrir esos programas. Para eso están las variables de entorno. Bueno, voy a cerrar el programa. Para eso está esto del pad de Windows. ¿Te has dado cuenta que si escribes un comando propio de Windows en la consola CMD, no es necesario que escribas la ruta completa del ejecutable? Por ejemplo, si nosotros queremos abrir el registro de Windows simplemente poniendo regedit, bueno, lo escribí mal, regedit, se va a abrir el registro de Windows sin necesidad de tener que poner la ruta completa donde se encuentra el registro. ¿Dónde se encuentra el registro de Windows? Pues bueno, vamos a averiguarlo. Vamos a poner aquí en el buscador regedit. Vamos a darle clic derecho, abrir ubicación del archivo. Y esta es la ruta donde se encuentra el registro de Windows. Voy a copiar la ruta. Nosotros también vamos a poder abrir el registro de Windows
desde la ruta. Simplemente cambio de directorio con el comando cd y pego la ruta con control V y me voy a ir a la ruta. Estoy dentro de la ruta donde se encuentra el registro de Windows y lo que voy a hacer simplemente es poner regedit o starts regedit y vamos a poder abrir el registro de Windows. De igual manera, si yo pongo starts regedit, yo puedo abrir el registro de Windows, ya sea poniendo su ruta o estando en cualquier otra ruta. Por ejemplo, me voy a ir al directorio raíz, pongo cd y la diagonal invertida y vemos, estoy en el directorio raíz. Incluso yo puedo abrir el directorio, puedo abrir el registro de Windows desde aquí, simplemente pongo regedit y podemos abrirlo desde otras rutas en las cuales nosotros nos encontremos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, voy a poner esta ruta nuevamente. Voy a poner esta ruta. Bueno, ya la tenía anteriormente, pero me voy a ir a otra ruta. La ruta donde se encuentra el JDK. Copio esta ruta. Voy a cambiar de directorio con cd y me encuentro ya en esa ruta. Voy a abrir desde aquí el registro de Windows. Vemos nosotros que el registro de Windows, bueno, ahorita se los muestro. Bueno, voy a abrir el registro de Windows desde aquí y podemos abrirlo de igual manera. Bueno, voy a irme nuevamente a la ruta del registro de Windows, pongo regedit, clic derecho, abrir ubicación del archivo y vemos que el registro de Windows, damos clic derecho, propiedades, tiene extensión .exe. Bueno, vimos que pudimos abrir el registro de Windows, pero ¿por qué? ¿Por qué no fue necesario poner la ruta completa? Esto es porque cada vez que nosotros tecleamos un comando propio de Windows, el sistema va a revisar las carpetas contenidas en la variable paths. Pero bueno, ¿qué es la variable paths? Bueno, la variable paths, el path de Windows, son los directorios que el sistema operativo debe de tener siempre identificados, es decir, debe de tenerlos a la mano además e identificados para poder acceder a ellos de manera fácil. Por ejemplo, si yo quiero abrir Camtasia Studio o cualquier otro programa desde la consola CMD sin necesidad de estar poniendo la ruta, independientemente de la ruta en la que me encuentre, para eso tenemos que configurar las variables de entorno. ¿Sí? Voy a cerrar esto y lo que voy a hacer es que voy a borrar la pantalla para que se vea limpia la consola CMD. Veamos que me encuentro en esta ruta yo, pero yo quiero abrir Camtasia Studio independientemente de la ruta en la que me encuentre. Para eso lo que voy a hacer es que nuevamente voy a irme a la ruta donde se encuentra Camtasia. Vemos aquí está Camtasia Studio ejecutable. Voy a copiar esta ruta. Bueno, ¿qué fue lo que hice? Ahí está. Copio la ruta y ahora voy a irme a variables de entorno. Vemos aquí, editar las variables de entorno del sistema. Vamos a editar las variables del sistema. Entro. Y lo que voy a hacer es irme a variables de entorno. Luego de esto, donde dice paths, como les dije, el path de Windows son los directorios que el sistema operativo debe de tener identificados para así nosotros poder abrir los programas sin tener que estar poniendo la ruta. Le voy a dar aquí donde dice editar y vemos que tenemos estas variables de entorno. Vamos a editar texto y vámonos a ir hasta el final. Vemos que hay un punto y coma, ¿sí? Y si no lo hay, pones el punto y coma y vamos a pegar la ruta donde se encuentra Camtasia Studio. ¿Sí? Pegamos, luego pones una diagonal invertida y pones otro punto y coma para cuando vayas a poner otra ruta. Lo siguiente que hacemos es elegir aquí donde dice editar, bueno, más bien dicho donde dice nueva, y vamos a ponerle el nombre de la variable, cómo se llama el ejecutable, si recuerdan se llama Camtasia Studio, o lo podemos poner así tal como está, aunque no va a afectar si ponemos con mayúsculas o mezclamos mayúsculas y minúsculas, Camtasia Studio, y luego ponemos el valor de la variable, pegamos la ruta y vamos a darle a aceptar, luego aceptar, luego aceptar. Luego voy a abrir la consola CMD.
Después de eso vamos a intentar ingresar Camtasia Studio sin necesidad de poner la ruta donde se encuentra. Vamos a esperar a que se pueda abrir. Es decir, que con esto de las variables de entorno nosotros nos vamos a ahorrar tener que poner toda la ruta, escribiendo simplemente el nombre del ejecutable, sin necesidad de tener que irnos hasta su directorio. ¿Sí? Vemos que se está abriendo Camtasia Studio, pese a que yo me encuentro en otra ruta. Me encuentro en la carpeta System32. ¿Sí? Bueno, voy a cerrar. Por ejemplo, también si nosotros queremos abrir NetBeans, vamos a irnos a la ubicación donde se encuentra NetBeans, que es una IDE. Abrimos la ubicación del archivo y se encuentra en la carpeta bin, disco local C. Dentro hay una carpeta que se llama archivos de programa, en inglés program files. Luego dentro hay una carpeta que se llama NetBeans-12.0. Luego hay otra carpeta que se llama NetBeans y dentro otra carpeta que se llama bin, y aquí está el ejecutable. Clic derecho, propiedades, y vemos la extensión .exe. Bueno, voy a copiar la ruta y yo puedo abrir ese programa desde la consola CMD poniendo su ruta, pero ¿qué tal si yo no quiero estar haciendo eso? Yo quiero abrirlo directamente aunque me encuentre en otra ruta. Cambio el directorio y me voy a la ruta donde se encuentra NetBeans y con el comando start pongo NetBeans, start NetBeans y damos enter y vemos que se está abriendo Apache NetBeans. Se está abriendo, pero yo tuve que poner la ruta. Yo no quiero que pase eso, yo no quiero estar poniendo la ruta. Lo que quiero es abrir directamente NetBeans aunque yo me encuentre en otra ruta, en otro directorio. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a configurar, vamos a editar las variables de entorno. Bueno, voy a cerrar y nuevamente me voy a ir a la misma ventana. Pongo aquí variables de entorno. Vamos a editar las variables de entorno. Damos clic. Aquí abajo, variables de entorno. Y luego vamos a donde dice paths. Vamos a darle a editar. Vemos que aquí están las rutas. Las rutas, por ejemplo, yo edité esta variable. Luego esta para abrir Java y bueno, para abrir el JDK. Más bien dicho, para poder utilizar el JDK desde la consola CMD, que es Java Development Kit, y luego abrir Camtasia Studio. Bueno, voy a poner aquí editar texto y me voy a ir hasta el último, hasta donde está el punto y coma, y voy a pegar la ruta donde se encuentra NetBeans, Apache NetBeans. Luego pongo otra diagonal con alt 92 y un punto y coma. Luego vamos a dar a aceptar y luego vamos a dar aquí donde dice nueva. Vamos a darle un nombre a la variable y le voy a poner simplemente NetBeans y vamos a pegar la ruta aquí. Vamos a dar a aceptar, aceptar, aceptar y lo que voy a hacer es, voy a poner CLC para borrar la pantalla. Voy a quitar esta ruta. Lo que voy a hacer es que voy a cerrar esto para no complicarme mucho. Me voy al escritorio, bueno, al escritorio con combinación de teclas Windows D. Voy a abrir la consola CMD para que me aparezca esa ruta. Y vamos a intentar abrir ahora NetBeans desde esta ruta. Vemos que se va a abrir NetBeans y no tuve que poner la ruta, ¿sí? Vemos que se está abriendo NetBeans, por lo cual poder configurar las variables de entorno nos ayudó bastante. Windows tiene dos diferentes tipos de variables de entorno. Una de ellas son las variables de entorno del usuario y nosotros como usuarios podemos tener nuestras propias variables de entorno personalizadas y aquí es donde está la variable de entorno paths. Con esta variable de entorno paths nosotros pudimos tener identificados ciertas rutas y a la mano para poder acceder a los programas fácilmente, sin necesidad de estar poniendo la ruta cada vez que vayamos a abrir ese programa desde la consola CMD. Por ejemplo, si nosotros instalamos algún programa, podemos añadir su ruta al paths y dentro de las variables de entorno del usuario para así no tener que escribir toda la ruta. También nos encontramos con las variables del sistema. Estas son críticas en el sistema operativo y no se deben de modificar si no sabemos lo que estamos haciendo. Y antes de tener que mover ahí en las variables de entorno, es recomendable crear un punto de restauración de Windows.
Eso lo expliqué anteriormente. Por ejemplo, si yo me voy a ir a la ruta donde está Camtasia, ¿sí? Y voy a cambiar de directorio, cd y pego. Y ya me encuentro en esta ruta, ¿sí? Yo quiero abrir NetBeans desde aquí. Start, NetBeans. ¿Se podrá? Claro que se va a poder. ¿Por qué? Porque nosotros ya con la variable path pudimos tener identificada esa ruta simplemente poniendo el nombre del programa para poder abrirlo, ¿sí? Ahora, bueno, mientras se abre Apache NetBeans, ahorita lo voy a cerrar, ¿cómo puedo yo ver todas las variables de entorno que tengo en el sistema desde la consola CMD? Bueno, vamos a utilizar el comando que se llama set. Simplemente ponemos, bueno, set, ponemos set y vemos aquí todas estas variables. Observa, hay muchas del sistema propios y aquí tenemos la nuestra, NetBeans, es el nombre de la variable y vemos que ahí está la ruta. Vemos la ruta que nosotros pusimos anteriormente. De igual manera vemos que está un drive, vemos la ruta, ¿sí? De igual manera nosotros tenemos, ¿dónde está Camtasia? No lo encuentro. Camtasia, acá está Camtasia Studio, observa, y aquí está la ruta. Gracias a esto de las variables de entorno podemos abrir los programas desde otras rutas, ¿sí? Bueno, este video es todo por hoy, espero que te haya ayudado mucho. Siempre que instales un programa y quieras estarlo abriendo desde la consola CMD, te recomiendo añadir su ruta al path dentro de las variables de entorno. Entonces, te deseo un bonito día, te espero en el siguiente video. Hasta luego.